todos aquellos que nos están viendo a través, o nos van a ver a través de YouTube en un momento dado, les decimos que estamos localizados en la calle 51 PD, número 13, de la urbanización Santa Juanita de Bayamón. Sexta sesión esta, ¿verdad? La sexta. Cuarta sesión de Santa Juanita. Estamos bien cerca del Hospital Regional de Bayamón. Estamos a unas cuadras, por así decir, del Hospital Regional y de la farmacia Walgreens, aquí en la avenida Laurel. Así es que si no tienes un lugar donde congregarte y quieres hacerlo con nosotros, estamos aquí con los brazos abiertos y las puertas abiertas también. Estamos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. El título de la palabra que voy a tratar en esta mañana es lo que Dios comienza y lo termina. Lo que Dios comienza, lo termina. Ahora yo le voy a hacer una pregunta aquí a los hombres que están en la casa. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado un proyecto y no lo hemos terminado? Uno nada más, los otros se fueron para el cielo, ¿no? Todos los que estamos aquí de alguna forma u otra hemos empezado un proyecto y no lo hemos terminado. El único que fue sincero fue Toñito. ¿Cuántas veces nuestras esposas nos han tenido que decir: ¿cuándo vas a terminar de arreglar aquello que empezaste? Ay, bendito. ¿Y la casa la vas a pintar este año? Bueno, yo no digo que sí porque me enlazo con la palabra que sale de mi boca. Yo le digo: vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cuántas veces comenzamos, amado, un proyecto y no lo terminamos? Un sinnúmero de veces. Pero Dios no es así. Dios, cuando nos llamó a su presencia, nos llamó con el propósito de comenzar algo especial en nuestra vida para terminarlo. El Dios de los cielos y de la tierra vio en nosotros un potencial, vio en nosotros algo diferente, algo extraordinario, y decidió llamarnos, decidió salvarnos y perdonarnos, decidió restaurarnos. Cuando Dios comienza una obra en el ser humano, amado, la buena noticia que tengo para ti en esta mañana es que la va a terminar. Yes. Nosotros somos un edificio en construcción. El arquitecto divino, el alfarero divino, está trabajando de una manera muy especial, primeramente con nuestro interior, lo que está por dentro. Amado, Él quiere renovar lo que está por dentro para que lo que está por fuera sea manifiesto. Nadie puede dar algo que no tiene. Tú y yo, de la única forma que podemos hablar una palabra, como decía mi hermano José en su testimonio, es cuando esa palabra ha sido una realidad en nuestra vida. Yo no puedo hablar de salvación si no me siento salvo. Yo no puedo hablar de sanidad si no he experimentado la sanidad de Dios. Yo no puedo hablar de liberación si yo no he sido libertado en un momento dado de mi vida. Yo no puedo hablar de Dios si Dios no es el centro de mi vida. Por eso es que Pablo, hablándole a una iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Filipos, le habla de la siguiente manera y le dice así, que es el texto que vamos a usar como plataforma o como fundamento para lo que yo quiero hablar en esta mañana. El texto dice: estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este texto me habla a mí de proceso. Esta escritura nos está hablando a nosotros de tiempos, de perfeccionar algo. Cuando la Biblia habla
de estar persuadido, lo que significa es que estoy convencido. Amado, yo tengo y tú tienes que estar convencido de que en medio de tus procesos, en medio de tus problemas, en medio de tus circunstancias, en medio de tus pruebas, tienes que estar convencido que Dios está trabajando contigo. Amén. Gracias, Señor. Y hay veces que Dios permite cosas en nuestra vida que no entendemos. No las podemos entender. A Dios no está en nuestras vidas para que lo entendamos. Dios está en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para que le obedezcamos. Amén. La obediencia está por encima de mis circunstancias. La obediencia tiene que estar por encima de mis pruebas. La obediencia tiene que estar por encima de mis problemas, de las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, situaciones familiares que a veces no entendemos. Y a veces le decimos a Dios, Dios mío, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que pagar este precio en esta situación? Estamos pagando un precio en situaciones que no nos hemos buscado. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere revelarse de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Él quiere que confiamos en Él. Él quiere que nuestra fe crezca. Por eso es que somos probados, porque la Biblia dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia tiene que ser manifestada en los hijos de Dios, pero tiene que ser manifestada a través de la prueba, a través de nuestros problemas. Y estoy persuadido de esto, que Dios está trabajando en mi vida y en tu vida hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga a buscar su iglesia. Muy bien. Hasta que Él venga a buscar su iglesia, Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Hasta que seamos transformados para podernos presentar a Él, tiene que haber una transformación total y completa. De la única forma que nos podemos presentar a Dios no es con este cuerpo corruptible. Este cuerpo corruptible, dijo el apóstol San Pablo, que se tiene que vestir de incorrupción. Incorrupción es perfección. Pero mientras tanto, estamos batallando aquí en esta tierra y en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de los cielos y de la tierra está trabajando con cada uno de nosotros y su trabajo es continuo. Él no se detiene con usted y yo, que comienza un proyecto en su casa y al otro año es que lo continúa, como me ha pasado a mí. El vecino mío, un hombre tremendo. Yo siempre hablo de mi vecino porque él es especial. ¿Verdad que mi vecino Jorge se llama igual que tú? Tengo dos Jorge. Tengo un vecino aquí, Jorge, míralo ahí riendo. Si tengo otro allí, Jorge también. Aquel es colombiano. Aquel mira así por encima y ve una plataforma que está al lado de la casa. Cuando tú entras a mi casa, a la mano derecha, hay un piso bien amplio, una cosa grande aquí, en cemento. Hace como un año y pico que yo no le meto la máquina de presión, no la lavo, es lo que quiero decir. Y él me dice, ¿cuándo vamos a lavar ese piso? Y yo, tranquilo. Me lo digo ayer. Y yo le dije, mire, es que yo estoy tan ocupado. Y me dice, no, yo quiero ayudarte, me dice. Dios pone gente a tu lado que a veces uno los tiene a veces un poco, mas sin embargo Dios los pone con un plan y un propósito. Cada vez que yo tengo la oportunidad, yo le hablo a ese hombre de las maravillas de Dios, cómo Dios es bueno, maravilloso. ¿Cuándo vamos a trabajar eso? Ayer me dijo, cómprate 2 galones aunque sea de sellador, muchacho, y tú le pones ese sellador. Y después no tiene que estar lavándolo tanto, porque ese sellador sella el piso y no permite que el hongo penetre y salga hacia afuera. Y yo le dije, ¿cuánto vale ese sellador? Y me dijo, a mí me cogieron de bobo y me vendieron el más caro. Pero hay también un más económico. Y yo le dije, ¿y cuánto es eso? Nunca me dijo. Amado, estoy hablando de los proyectos que a veces nosotros dejamos a media y no realizamos. A veces estamos tan ocupados
Pero a veces no sacamos tiempo necesario para estas cosas también, que son tan importantes como nuestra vida espiritual. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti. Su obra es continua, es permanente, su obra no se termina. Poderoso Dios. Es algo que se mantiene renovándote. Algo que se tiene que renovar, es algo que tiene que producir cambios. El hombre y la mujer que conoció a Cristo hace muchos años atrás no es el mismo de hoy. Si usted es el mismo, entonces Dios no ha hecho nada contigo. Algo tiene que haber cambiado en ti. Algo tiene que ver la gente en ti. Yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica hace muchos años atrás, yo llego a la Autoridad de Energía Eléctrica ese lunes. Conocí al Señor un viernes, me acuerdo como ahora. El pastor Torres Ortega predicó un mensaje poderoso. Yo creía que ese hombre me conocía a mí. Estaba hablando de mí. Y yo dije, ¿por qué este hombre habla de la forma en que habla? Después pude descubrir que era el Espíritu Santo que revela todo a nuestros corazones. Y llego el lunes, después de convertirme, a hacer profesión de fe en la Iglesia Defensores de la Fe, de la carretera 1600, todavía está allí. Y alguien me dice, ¿a ti te pasó algo el fin de semana? Y yo le dije, bueno, yo lo único que hice fue que visité una iglesia el viernes y me convertí a Cristo. Y me dijo, se te nota. Amado, 2 días. Y esa persona que estaba acostumbrada a ver me dijo, algo nuevo tú tienes sobre ti, tú tienes un brillo, algo tú tienes. Pero aquello fue el comienzo de una transformación. Eso fue todo un principio. Porque el brillo después, ¿quién quiere después apagar el brillo? El enemigo. El diablo. Satanás. La serpiente antigua. El que no quiere verte contento, alegre, perseverando. Ese vino, dice la Biblia, a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué es lo que gusta él de tu vida? Quiere hurtarte la fe. ¿Por qué? Porque si hurtas la fe en tu vida, entonces tú empiezas a dudar de nuevo de que Dios está trabajando contigo. No quiere hurtarte el dinero. Dinero para él, ¿no? Él no quiere hurtarte tus posesiones, tampoco. Él lo que quiere hurtarte es la fe. Porque él sabe que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando Él me hurta la fe, yo entonces empiezo a caminar conforme a la criatura vieja. Empiezo a trabajar o a tratar de irme atrás de nuevo. Pero la buena noticia es que el que está trabajando contigo no te va a dejar, no te va a abandonar. Por eso Jesús, o Dios mismo le dijo a Josué, no te dejaré, no te desampararé. Te sostendré con la diestra de mi justicia. En pocas palabras, te voy a sostener en el momento difícil. ¿Cuándo es que necesitamos, nosotros que nos sostengan? Cuando nos vamos a caer. Cuando nosotros estamos firmes, no necesitamos a alguien que nos sostiene. Pero cuando estamos débiles, sí necesitamos de alguien que nos apoye. Eso en el mundo natural tiene una realidad. Cuando estamos débiles necesitamos a alguien que esté cerca de nosotros. Por eso es que Dani estuvo cerca de su papá en esos momentos cuando él se sentía débil. Lo sostenía. Papi, todo va a estar bien. Nosotros acá todo va a estar bien. Orando por él. Sosteniéndolo a través de la oración. Sosteniendo a la hermana Naida a través de la pérdida de su yerno. ¿Cómo esa iglesia ama a ese hombre? Allá los que estuvimos allí pudimos ver verdaderamente cómo esa iglesia, discípulos de Cristo, ayer Minilla,
amaba a este hombre. Poderoso es Dios. El protocolo que usaron todo, el orden que llevaron a aquel culto, todo fue excelente. ¿Por qué? Porque estaba muriendo o había partido con el Señor un hijo de Dios. Estoy seguro que esta familia lo mantuvo, lo sostuvo, lo apoyó en los momentos más difíciles, pero Dios decidió que se lo iba a llevar, y cuando Dios decide, usted y yo no tenemos inherencia en lo que Él decide. ¿Podremos nosotros decirle a Dios que no haga esto, no haga lo otro? Jamás. Por eso la Biblia dice en Isaías 55, verso número 1, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder de cambiar, tiene poder de transformar, tiene poder de seguir trabajando con cada uno de los que estamos aquí, y lo está haciendo. Si usted cree que ya llegó a la perfección de la fe, es mejor que se vaya para el cielo desde ya. Equivocado está. Todos estamos en el proceso. Siempre digo que para que un pan sobao, que es el más que me gusta a mí, me lo pueda llevar a la boca con un poco de mantequilla, y si es de la cialeña, ni hablar. La cialeña es la panadería que mejor hace el pan para mí. Anuncio no llega a nada. Vamos a tener que pasar por allá para que nos manden ofrenda. Ese pan sobao tiene que pasar por proceso. Primeramente es una masa, algo que no tiene ningún tipo de apetito, una masa de cosas ahí. Empiezan a darle la forma. Yo pude ver, porque la esposa de mi papá tuvo panadería, yo pude ver el proceso. Lo van dando la forma, lo ponen, le meten los ingredientes, azúcar, levadura, sal, y por cierto la harina. Y yo le meto el diente. Y después si le metes el diente a la masa, como te lo estoy diciendo, te vas a morir. Poderoso. Y después al fuego, al horno. Y no es a una temperatura bajita, tiene que dar una temperatura que verdaderamente haga que la levadura crezca y que ese pan se cocine, y que cuando tú rompes el pedazo de pan, cuando te lo dan allí en la cialeña, bota humo. Ya algunos están diciendo, el pastor me está hablando de comida. Mi hermano José dice, no te lo comas caliente porque te da dolor. Y yo, caliente, que es bueno. Te da dolor porque el pan se sigue cocinando en el estómago. Y yo, ay, Pepe, deja eso. A mí me gusta calientito. Pues si viene otro te lo quita. Miren lo que dice mi papá. Y si viene otro y te lo quita. Esa palabra que sale de la boca de Dios no va a volver a él vacía. Amado, ¿sabes por qué no vuelve vacía? Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar, tiene poder para restaurar, tiene poder para hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Por eso él dice, si no te hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual envié. La palabra aquí, prosperar, significa avanzar. La palabra, cuando Dios la suelta para la vida de alguien, avanza en el propósito de Dios. Avanza, ¿para qué? Para cambiar, para restaurar, para sanar, para salvar. Cuando usted habla la palabra, esa palabra no va a tornar atrás vacía, aunque el recipiente de esa palabra te haga sentir lo contrario. Mentira, esa palabra llegó a algún lugar de su vida. Yes. Llegó al corazón. Y aunque se arremille todo, como decimos los boricuas, cuando tú le hablas y te diga, como le dijo aquella persona a José,
En otra ocasión lo acepto. Esa palabra quedó ahí. Esa palabra no se muere. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice el libro de los Hebreos. Y es más penetrante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Usted sabe lo que significa partir el alma. Dividir los pensamientos. Divide los pensamientos. Lo bueno y lo malo, la palabra lo revela. Por eso es que cuando usted lee la palabra lo lee a usted. Le hace el examen. Vuelvo y lo repito. Poderoso Dios. La palabra no solamente usted la lee, la palabra le lee a usted su vida. Por eso es que cuando usted está pasando por un proceso, Dios a través de la palabra le revela todo y le dice: te estoy leyendo, estas son las áreas de tu vida, el Espíritu Santo te lo dice, que hay que cambiar, que hay que transformar. El hermano José dijo algo que yo sé que es una realidad. ¿A quién Dios le puso, o de aquellas personas que Él permitió hablar con ellos, Dios le puso en el camino? Poderoso es Dios. A un dominicano. Y él mismo dijo aquí desde el púlpito, no lo dije yo, lo dijo él, que desde siempre lo ha tenido como sus cositas con los dominicanos. Algo pasó en el proceso de la vida de este hombre, que alguien o un dominicano lo marcó. Y como lo marcó, eso nos ha pasado a cada uno de nosotros, tiene su resentimiento o su recelo con ese tipo de personas. Más sin embargo, ¿a quién le trajo el Señor para que le hablara? A un dominicano. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los puertorriqueños, de los dominicanos, de los hondureños, de los salvadoreños, de los cubanos. Amén, aleluya. Dios es el dueño de los americanos. De los haitianos. Dios es el dueño de los haitianos, de los chinos, de los rusos. Dios es el dueño y el dueño de toda una humanidad. Todos fueron creados por Dios. ¿O es que Dios creó solamente a los boricuas? Yo tengo mis recelos y yo sé que con esto voy a molestar a 2 o 3 de ustedes. Pero lo voy a hacer. Dale para adelante, me dicen ahí. Poderoso es Dios. Yo tengo mis recelos, aquella gente que dice: yo soy boricua para que tú lo sepas. Yo tengo mis recelos. Porque eso está demostrando en nosotros que somos superiores a otras razas. Aunque usted lo diga, inconscientemente usted está diciendo eso. Yo soy boricua para que tú lo sepas. Todos son iguales. Y cuando hemos dicho: yo soy cristiano para que tú lo sepas. Yo soy de Cristo para que tú lo sepas. Amén, aleluya. Yo soy del Señor para que tú lo sepas. Amén, te adoramos. El Cristo de la gloria se reveló a mí para que tú lo sepas. Te hablo del amor de Dios para que tú lo sepas. Te hablo de la misericordia de Dios para que tú lo sepas. Te hablo del perdón de Dios para que tú lo sepas. Te adoramos. Te hablo de ese Dios maravilloso para que tú lo sepas. Somos Dios. No somos cualquier cosa. Somos de Dios. Él pagó un precio demasiado elevado en aquella cruz. Él derramó su preciosa sangre, sangre que nos sigue limpiando todavía de todo pecado. ¿O es que usted se cree que ya está perfecto? Hasta con el pensamiento a veces ofendemos a Dios, amado. Hasta en la forma en que hablamos a veces ofendemos a Dios. Hasta en la forma en que miramos a veces ofendemos a Dios. Estamos en el proceso. Vuelvo y repito, somos un edificio en construcción. Dios está tratando con cada uno de nosotros de una manera, vuelvo y repito, muy personal. Amado, las cosas que Dios está trabajando conmigo no las trabaja con usted. Usted ya pasó ese evento.
todavía Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Amén. Su palabra en sus hijos tiene su cumplimiento fiel. Por eso es que la palabra dice, no volverá a mi vacía. Tiene un cumplimiento fiel su palabra. Ese cumplimiento también es verdadero. Si Él lo prometió, amado, Él lo va a cumplir. Amén. Por eso es que la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos también que nuestros caminos. Como Dios piensa, está por encima del pensamiento del ser humano. Es más, Dios piensa de ti con mayor gracia y con mayor favor que lo que tú mismo piensas de ti. ¿Crees? Por eso pagó el precio. Y por eso todavía sigue trabajando contigo. Amén. Aleluya. Por eso, a pesar de las circunstancias, los problemas, y tú haberle dado de espalda en un momento dado de tu vida, todavía el favor y la misericordia te siguen, te persiguen. Amén. Aleluya. Dios nos ha perseguido hasta aquí. Si nosotros estamos aquí en esta mañana, ¿sabes por qué? Es por el amor y la gracia de Dios. Aleluya. Hay una gracia que se ha manifestado, Eric, con cada uno de nosotros. Una gracia especial. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Sí, porque hablamos de la gracia y rápido decimos, pues ahora yo me puedo ir por ahí y a la tarde vuelvo y me arrepiento y Dios tiene misericordia de mí, como la misericordia de Él es para siempre. Usamos los textos que nos convienen, ahora yo voy a hacer lo que yo quiero. No. No te pongas gracioso. La gracia de Dios es algo que usted y yo no merecíamos. Y Él, por su amor, por su misericordia, Poderoso Dios. la derramó en nuestros corazones, dijo el apóstol San Pablo. ¿Usted sabe qué es eso? Que su gracia sea derramada en nuestros corazones. Su favor, su amor, su perdón. Yo no sé hasta cuándo o hasta dónde nosotros podemos entender esto. Poderoso Dios. En que Él quiere que lo entendamos. Lo que Dios piensa de sus hijos es mayor aún que lo que nosotros pensamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ve con un potencial mayor. Él nos ve con un potencial mayor que el mismo potencial que nosotros humanamente vemos. Dios le dio con unas capacidades a usted, una capacidad, una inteligencia. Pero Dios quiere depositar algo mayor en ti. ¿Sabe qué? Y es la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es que es la capacidad de saber usar la inteligencia que Dios nos da. Hay mucha gente inteligente, pero no son sabios. ¿Cuánta gente inteligente ahora mismo está en el infierno? Tenían unas capacidades inmensas, tremendas. Hitler, yo no sé si Hitler está salvo. Para mí no. Mató miles y miles y millones de judíos. Y era una persona que tenía unas capacidades, inteligencia natural para el mal. Pero Dios nos da la sabiduría para que esta inteligencia que tenemos la podamos desarrollar para el bien. Para usarla para ganar a otros para Cristo. Amén. Aleluya. Para trabajar. Para realizar cosas maravillosas que Dios quiere que realicemos en esta tierra, en este mundo. Esas capacidades y esos dones los usamos por ahí, una misericordia que Dios derramó en cada uno de nosotros. Él está trabajando, Él nos está renovando, pero nosotros tenemos que colaborar con Él. Y aquí es que la cosa se pone buena. Bien, bien. Nosotros creemos que como Él es el arquitecto divino, Él es el alfarero divino, pues yo no tengo nada que hacer. No, tienes que colaborar con Él para que esa nueva criatura se desarrolle al potencial mayor que Dios ve en ti, Dios ve en mí. Él ve cosas que nosotros todavía no vemos. Por eso Él dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman.
Las tiene reservadas. Hay una versión que dice escondida. Las tiene escondidas con el propósito de revelárnoslas a nosotros cuando nosotros le mostremos que verdaderamente tenemos la capacidad de llevar. Amén, aleluya. Usted no le da una llave a su hijo a los 10 años para que guíe el carro. Eso lo hacía mi papá nada más. Y mi viejo sabe de lo que estoy hablando. Nos íbamos por ahí de pachanga con él, nosotros muchachitos, nos daba la llave. Pero usted no puede hacer eso con un niño de 10 años ni 12 años. ¿Por qué? Porque no sabe manejar ese vehículo. A la postre y a la larga lo que puede es matar a otro y matarse a él también. Usted le da la llave a su hijo cuando ya tiene la licencia. Bueno, aquí la hermana dijo de aprendizaje, se supone con alguien al lado. La capacidad. Gracias. Y ese muchacho va a saber manejar eso y va a llegar al destino y va a volver. Y cuando trae el carro lo lava, no como el Jeep que lo tengo hace meses que no lo lavo. Y mi papá me dijo los otros días, le estás perdiendo el cariñito. Santo es el Señor. Mi esposa no me lo dice, pero se ríe. Amado, Dios ve un potencial en ti, en mí, mucho mayor que lo que usted y yo tenemos, Keisha. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos su creación. El plano divino Él lo tiene de nosotros. El manual Él lo tiene de nosotros. El Espíritu Santo sabe quiénes somos. Cuando usted abre la gaveta del carro, que ha comprado un carro nuevo, y estoy seguro que ninguno de nosotros, si hay uno por ahí que lo haya hecho, levante la mano. ¿Ha abierto la gaveta del carro cuando usted compró un carro y lee el manual? Yo lo hace, ese es uno. Tú leas parte del manual. Lo que te conviene en el momento. Cuando se funde un fusible, ¿por qué se fundió? Y este triángulo yo no lo entiendo. Sabes que el que tiene el manual de tu vida lo entiende. ¿Sabes por qué lo entiende? Porque Él es el creador de ese manual. Su palabra es el manual. Por eso es que Él dijo, Jesús ya en la tierra, Dios manifestándose a través del Hijo, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. No pasan, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios es eterna como Dios mismo es. Jesús es el Verbo encarnado. Él vino a esta tierra para manifestarse a sí mismo, porque Él es la palabra, Él es la vida. Yo soy el camino, dijo en una ocasión, la verdad y la vida. ¿Sabe por qué nosotros venimos al Padre? Porque esa palabra se reveló a nuestra vida, se reveló a nuestra conciencia. Amado, eso habla que te escogió. Aleluya. Entre tantos te escogió, te vio con el potencial y dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Sabes por qué te pidió tu corazón y no te pidió tu intelecto? Porque del corazón, dice la palabra misma, mana la vida. Lo que te está pidiendo es la vida, casi nada, todo. Es todo. Pero nosotros queremos darle a Dios poco a poco, un poquito aquí, un poquito allá. Señor, tú me conoces, claro que te conoces. Y a veces decimos, Señor, cógelo suave conmigo. Y el Señor quiere más suave todavía. Ah, Jorge. Quiere todavía que sea más suave si te estoy tratando con amor, con gracia, con favor y misericordia. Aprieta la tuerca. Aprieta la puerta, dice alguien por aquí, para que se parte el tornillo. No, Dios no pega así. Si Dios apretara la puerta, tuviéramos muchos de nosotros partidos en dos campos. Además, en dos campos tuvieron los partidos nosotros. Ahí está el cielo.
Dios viene a través del Espíritu Santo y nos echa un poquito de WD-40, WD-40. Y entonces va trabajando con nosotros y vuelve y le da la vuelta para atrás para que vaya tirando rosca. Y vuelve y le da para el frente y vuelve y le da para atrás. Echa de 3 en 1. De 3 en 1. Ese producto vino primero que el WD-40. Aleluya. Santo eres. Y el Espíritu Santo bregando con cada uno de nosotros. Santo eres. Ay, Padre, si no fuera por ti. Pero nosotros tenemos que colaborar con Él. Yes, un colaborador. Tenemos que colaborar con el Espíritu Santo para que ese trabajo y esa obra que Él está haciendo en nosotros sea evidente. Algo evidente se tiene que ver. Se tiene que mostrar, amado. Alguien tiene que decir, yo veo algo de Dios en ti. Yo tengo que ver algo de Dios en ti, en nosotros. Dios quiere ver algo de su Hijo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:23, ya casi estamos terminando. Dijo y dice. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjate bien que el apóstol aquí dice, renuévate. No está diciendo yo te voy a renovar. Porque ese es el problema que tenemos, que queremos que Dios haga todo y nosotros chillichijá. No, Dios no trabaja así. No puedo hacer. Él dice, renuévate en el espíritu de vuestra mente. Una mente espiritual que ha sido renovada muestra el favor de Dios y los cambios que va a operar en cada uno de nosotros. Amén. Y vestidos del nuevo hombre, dice la palabra, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa creación que se perdió a consecuencia del pecado, Dios quiere volverla a traer al ser humano para que nosotros mostremos su imagen. Aleluya, qué bendición. Porque cuando nosotros mostramos su imagen, la gente puede ver en nosotros a Cristo. Yes. Aleluya. Puede ver a Dios. Alabado. Por eso es que los hijos nuestros dicen, yo veo algo diferente en ti. Hay veces que no nos lo dicen y siguen caminando. Pero nosotros sabemos que ellos también saben que el Cristo que habita en nosotros es el reflejo de aquello que habita dentro de mí. El Espíritu de Dios habita en ti, habita en nosotros. Mire si para Dios somos importantes, que decidió habitar con la tercera persona de Dios en nosotros. Yo no sé si usted puede entender esto. Wow. Ese es el que te redarguye, dice la palabra, a toda justicia y a toda verdad. Ese es el que te muestra y te dice, ¿para dónde tú vas? ¿Qué pasó ahí? Es el que te hace sentir alegre cuando tú haces algo para Dios. Te muestra su justicia, te muestra su bondad, su verdad, perdón. Te muestra quién es Dios. El Espíritu Santo revela al Padre, lo reveló a través del Hijo, pero en nosotros lo revela a través del Espíritu Santo de Él. Ese Espíritu Santo maravilloso, ese Espíritu Santo que nos dirige, ese Espíritu Santo que nos muestra, ese Espíritu Santo que nos habla al corazón de una manera muy particular. Ese Espíritu Santo no podemos apagarlo en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, no apagues el Espíritu de Dios. No lo contriste, aleluya. Cuando lo contristamos estamos apagando. No se va. No se va de nosotros, pero está contristado, no está operando en la manifestación para lo cual Él nos poseyó a nosotros, hermano. Aleluya. No opera de la misma forma. Él es un caballero. No puede operar porque es un caballero, como dice mi hermano José, y no quiere violentarte a ti. Te ama. Poderoso Dios.
Si no renovamos nuestra mente, seguiremos hablando lo mismo y seguiremos siendo los mismos. Reemplazar nuestros pensamientos con la palabra, con lo que la palabra de Dios dice, eso es renovar la mente. Sí, Señor. Nos renovamos también conociendo más al Espíritu Santo de Dios y cuando somos dirigidos por Él. En cambio, mire esta versión como lo dice, y aquí ya mismo en unos minutos vamos a encerrar. Esta versión de Efesios 4:23, que es la misma versión que acabamos de leer ahora, en la Reina Valera 60, dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mire cómo lo dice esta versión. Allí el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí, en esta versión dice: dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. En cambio, dejen. Amado, ¿qué significa esto? Esto me está hablando que algunos contienden con el Espíritu Santo y por eso no hay cambios. Hay resistencia. Resistencia. Cuando usted está contendiendo con alguien, ¿con qué propósito lo hace? Para ganar. Usted no contiende y pelea con alguien para dejarse ganar. Si es cuestión de dejarse ganar, no tiene que contender, lo que tiene que darle la espalda a la persona y seguir andando. Como yo cuando había peleas en la escuela, como a mí no me gustaba la contienda, yo lo que hacía era que por aquí, Crispín, me voy a huir. A los que les gustaba la pelea se quedaban cerca y cogían una pedra. Yo no cogía pedra, yo me iba de lejito y los veía desde acá y allá se peleaban y hacían lo que tenían que hacer, pero yo no. José peleaba, dice: ¿tú peleabas, José? Yo sé que hay alguien aquí, muchachito, yo creo que sí que peleaba. Cuando tú contiendes, estás luchando con alguien. Amado, con el Espíritu Santo no se contiende. Al Espíritu Santo Se obedece. se obedece. Poderoso Dios. Y usted lleva esa pelea y Dios trabajando contigo, Jorge, de una manera muy especial. Y nosotros, no, que me voy por aquí. Dame un chancecito, papá, que yo vengo pronto. Esos son los chancecitos a veces que Dios permite en nuestra vida, pero a través de esos chancecitos tenemos que pagar un precio. Cuando coges el cantacito, vuelves a Dios. Y entonces Dios en su favor y su misericordia vuelve y nos levanta. Tanto Dios. Porque el favor y la gracia de Dios no se terminan, son para siempre. Si hay algo que es eterno como Dios, es su favor, su misericordia y su gracia. Amado, aún en el antiguo pacto había gracia. Existía la gracia de Dios, el favor de Dios. Mire si había gracia. Estoy me adelantándome un poquito porque yo sé que no vamos a llegar aquí, ya son las 12 y algo. Que Abraham le mintió al rey de Gerar y le dijo: no, esa no es mi esposa, esa es mi hermana. ¿Qué estaba provocando Abraham con esto? Amado, que el rey tomara a esa mujer, estuviera con él y se acostara con ella. ¿Había gracia en Dios para Abraham o no la había? ¿Le perdonó Dios a Abraham este pecado y esta mentira? Claro que sí. Si no se lo hubiera perdonado, Abraham no se pudiera llamar el padre de la fe y el padre de las multitudes. ¿Había gracia o no había gracia? Había gracia cuando los hermanos de José le mintieron al padre y le dijo: no, si fue que un león lo devoró y el tipo está muerto. Ay, sí, eso fue duro eso. ¿Usted sabe el dolor que le provocó esto a ese padre?
que le dijera a este hombre, el más pequeño, José, el de la túnica, el que le regalaste la túnica, Benjamín era el más pequeño, José no lo era. Amado, Jacob tiene que haberse dolido su corazón. Perdonó Dios a estos cabezones, claro que los perdonó, si de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Ahora, hubieron dos que en la gracia y en el nuevo pacto le mintieron a Dios y el Espíritu Santo los mató. Ananías y Zafira. Poderoso. El tiempo de la iglesia floreciente, las almas convirtiéndose de una manera vertiginosa, el poder de la palabra a través de los apóstoles tremenda, y los miembros de la iglesia empezaron ¿a qué? A traer sus propiedades, a donar a la iglesia, a traer cosas que le hacían falta a los hermanos. Había una comunión tremenda. Y Ananías y Zafira dijeron, ahora vamos a vender nuestra propiedad y le vamos a traer lo que vendamos, el precio de la venta, a los pies de los apóstoles. Pedro, cuando llegó Ananías, lo miró y le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo, papá? ¿Estaba la iglesia llena del Espíritu Santo en aquel entonces o no? Sí. Y al instante, dice la Biblia, cayó. Y después entró Zafira, que no sabía lo que había pasado, la esposa de Ananías. ¿En cuánto vendiste la propiedad? En tanto. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Estamos hablando del tiempo de la gracia, el libro de los Hechos. ¿Por qué Dios no los perdonó como perdonó a Abraham y perdonó a toda esta gente y te perdonó a ti y me perdonó a mí? Amado, porque Dios quería mostrarle a la iglesia la santidad de Él. Dios es santo. Dios dice la Biblia que es 3 veces santo. Y quería mostrarle a la iglesia que con Dios no se juega. Si se salvaron o no, yo no lo sé. Usted lo sabe. Me imagino que tampoco. Pero Dios demostró a la iglesia que su santidad es perfecta. Dios es santo. Santo. Para Él no hay nada imposible. ¿Por qué hay que desechar la mentira? Y con esto sí voy a terminar. La mentira provoca una barrera entre Dios y el creyente. Destruye la confianza y las relaciones. Conduce al pecado y sus consecuencias. Amado, por eso es que tenemos que renovarnos y permitir que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Por eso el apóstol dijo en 2 de Corintios 5:17, un texto, y con esto sí voy a cerrar. De modo que si alguno está en Cristo. La Biblia no dice de modo que si alguno estuvo en Cristo, no dice eso. La Biblia dice está presente. Tiempo presente. Dice, nueva criatura es, cuando usted estudia en el original, es proceso. Dios está trabajando en la nueva criatura. Está procesando. ¿Cómo Él trabaja en la nueva criatura? Cuando ve que tú desechas las cosas viejas, las cosas que no edifican, las cosas que no te permiten avanzar. Hay cosas en nuestra vida que nos detienen y esas cosas Dios las quiere cambiar, las quiere transformar. Ser nueva criatura significa que cuando una persona pone su fe en Jesús y su palabra, se va transformando en la creación de Dios, esa creación que Dios diseñó desde el principio. Entonces este cambio se empieza a notar en muchas áreas de la vida. Comienza a tener una nueva perspectiva
de sí mismo que antes no tenía. Puede ponerse de pie. Poderoso. Amado, cuando Dios nos llamó, vuelvo y repito, para transformarnos. Nos llamó no para dejarnos iguales. Dios nos ama tanto que no nos va a dejar igual que como llegamos a Él. Si Dios no nos amara, nos dejaba igual, pero nos íbamos a perder. Por eso Dios cambia nuestra vida. Ese proceso de transformación, ese proceso tiene que ser progresivo. Cuando algo es progresivo es que va adelante. Lo que progresa camina. Lo que progresa tiene que tener un cumplimiento. Pero ese cumplimiento solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer una realidad. Amado, aunque tropieces, fuiste llamado por Dios. Eso es lo importante aquí. ¿Sabes por qué? Porque aunque el Hijo de Dios tropiece, hay algo en su corazón que le hace reconocer su pecado y le hace arrepentirse delante de Dios. Pero el Señor nos levanta, nos restaura y nos pone de nuevo en la posición original. En esa posición original. Lo que éramos antes del pecado. Por eso la Biblia dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás aquí en esta mañana, tú eres el propósito de Dios. Si estamos aquí en esta mañana, somos el propósito de Dios. Dios nos llamó, Dios nos restaura, Dios nos levanta, Dios pone en nosotros, como dice la palabra, el querer como el hacer por su perfecta y buena voluntad. Si hay algo maravilloso en la vida del creyente es hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios no habla de una perfección, habla de una relación. Una perfección como lo quiere ver el ser humano no habla de eso. Jamás nadie te va a ver a ti perfecto, ni a mí tampoco. Aunque dice la palabra que Dios le dijo en una ocasión, Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿De qué estaba hablando aquí? Estaba hablando del amor y de la unidad. Estaba hablando que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar unidos con un solo cuerpo. Hablábamos de eso el miércoles pasado. Tenemos que entender que somos la iglesia del Señor. Y Él pagó un precio muy elevado para que usted y yo andemos en la perfección de Él. Que Dios bendiga a aquellos que nos escucharon y nos van a ver a través de la red social YouTube. Ya saben, estamos aquí los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos.